Muchas gracias a Sebastián Snoy. Ahora voy a dar el uso de la palabra a Gladys Vila. Ella, como la presenté, es presidenta de la OMANIAT, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Es además una líder comunal en Huancavelica. Ella ha sido invitada para exponer sobre el proceso de reglamentación de la ley de consulta previa. Este proceso que se llevó a cabo más o menos entre noviembre de 2011, cuando se publica el primer borrador del reglamento de la ley de consulta previa, los meses de verano, y dio pie para que en marzo del año pasado, o sea, hace un año, ya se publicara el reglamento de la ley de consulta previa. Entonces, dejo el uso de la palabra a Gladys. Paella para chipa, hocaye y suma, tutaipi cacho, guarmipa, jaripa. Gracias, en primer lugar, agradecer la invitación de la coordinadora de Derechos Humanos, del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas, asimismo a la institución TAR, por darnos esta oportunidad de dialogar y compartir de este tema que es muy importante para los pueblos indígenas, que es el tema del derecho a la participación, como muy bien lo ha enmarcado nuestro amigo Sebastián, en el sentido de que los pueblos indígenas tenemos un derecho, derechos ganados, derechos conquistados, como siempre le hemos manifestado, derechos reconocidos sobre todo en instrumentos internacionales, los cuales también han sido ratificados por el Estado peruano. Básicamente me refiero al convenio 169 de la OIT, que reconoce muchos derechos de nuestros pueblos indígenas, lo cual ha sido ratificado por el Estado peruano en el 2005, y también en cumplimiento de este compromiso asumido por el Estado peruano, se da el proceso en nuestro país el tema de promulgarse esa ley de derecho de pueblos indígenas, el derecho a la consulta. Y hace un año, como muy bien lo manifestó, de que se elabora el tema de la reglamentación de esta ley de consulta, del cual quiero también compartir, sobre todo más bien desde la mirada de los indígenas y las indígenas que hemos estado en todo este proceso. Para lo cual quiero referirme en dos momentos. En un primer momento, sobre todo, cómo estuvimos, cuál fue el contexto en el que nos encontrábamos los pueblos indígenas antes de la aprobación de la ley y antes de la elaboración de la reglamentación, y finalizar con algunas lecciones aprendidas que nos ha dejado este proceso y cuáles serían los retos y desafíos para los siguientes años. Muy bien, quería iniciar de que antes se queriera esta ley de consulta, las organizaciones indígenas, después de lo sucedido en Pacua, un tema que nos preocupa y al recordar también nos pone en un estado de impotencia a los pueblos indígenas, se crean estas mesas de trabajo, de diálogo con el Estado. Es así que se trabaja una propuesta que insistíamos desde los pueblos indígenas, que tuviéramos una ley, pero una ley que de alguna manera reglamentara los compromisos asumidos al ratificar el convenio 169. Sin embargo, sabemos que en el proceso de un diálogo con el Estado pasa de que, a pesar de que se aprobó, fue observado por el Ejecutivo en el periodo de Alan García. Entonces, con ese trabajo, ella ha trabajado desde las organizaciones, finalmente en el periodo de Ollanta, cuando inicia, se aprueba la ley por unanimidad. Sin embargo, también tenemos que reconocer allí, las organizaciones indígenas, que sentíamos que era lo que se estaba aprobando, la ley trabajada por las organizaciones indígenas. Es por ello que hoy muchas veces los saludos que hemos tenido las organizaciones indígenas nacionales y regionales, hoy muchas veces se vuelven contra nuestra y nos dicen, pero ¿qué pasó? Cuando se aprobó la ley han saludado, han
reconocido. ¿Y ahora por qué la critica? Justamente por este tema de confusión que se dio en el camino de la aprobación de la ley de consulta. Una vez después, como se dice, de saludar, de reconocer este logro tan importante para los pueblos indígenas, empezamos ya luego a profundizar mucho más lo que es la ley. Y encontramos ciertamente muchos vacíos y muchas incoherencias con lo que es el derecho a la consulta del convenio 169 de la OIT, como es sobre todo cuando se referían quiénes somos los sujetos de derecho, a quiénes va dirigido ese derecho a la consulta. Y encontrábamos un vacío. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el convenio 169 nos manifiesta claramente que basta el tema de la autodeterminación, y si yo me reconozco como indígena, yo soy sujeto del derecho a la consulta. Sin embargo, lo cual en el tema de la ley no había un tema de claridad, más aún en el proceso de la reglamentación como podamos tener. Entonces, después cuando se decide crear esta comisión multisectorial integrada por los diferentes sectores del Estado y por los representantes de las organizaciones indígenas, nos sentimos en algún momento impotentes en el sentido de no estar tan preparados. Creo yo y siento a estas alturas el Estado, a través de todas las instituciones que estuvimos en ese proceso, ni las organizaciones indígenas, estuvimos preparados para poder tener un proceso importante que fue con el tema de la reglamentación. Empezamos de ambos lados quizás con muchas expectativas. Las organizaciones indígenas, siento yo ahora haciendo un balance a un año, hemos tenido demasiada expectativa con que con la aprobación de la ley íbamos a solucionar muchos problemas que tenemos y seguimos teniendo los pueblos indígenas. Pero sin embargo, en el proceso de la reglamentación nos encontramos que no ha habido este tema de un diálogo horizontal del que tanto hemos anhelado los pueblos indígenas. Cuando empezamos el tema de los diálogos, si bien es cierto, hemos tenido 8 reuniones de trabajo en la comisión multisectorial, era muy difícil ponernos de acuerdo, por ejemplo, el tema de la metodología. ¿Cómo íbamos a hacer la consulta en los talleres macro-regionales? ¿Cuál iba a ser el rol que nos iba a regir? Entonces, desde el momento incluso de la elaboración de los actas mismos. Entonces, si queremos un poco profundizar, si conocen o si no conocen, hasta hoy en el tema del Viceministerio de Interculturalidad, en su página web están los actas que señalan básicamente cuáles fueron los acuerdos en cada uno de estos procesos, en el que sentíamos que, si bien los dirigentes y las dirigentes, tanto nacionales y regionales, nos sentíamos como sujetos de derecho, pero a la vez sentíamos de algunos funcionarios aún un tema de discriminación, los cuales hemos ido diciéndolo en su debido momento, hasta en un momento de trato mismo en lo que es la parte logística. Por ejemplo, se dieron casos en que los funcionarios van por vuelo y que los indígenas van por tierra a un tema de consulta en un macro regional. Entonces, cosas que posteriormente han ido saliendo, y como todos recordarán que fue un tema sumamente preocupante y difundido cuando llegamos a la consulta nacional, el trato que se nos dio, justamente el lugar del evento no era adecuado, el tema de la alimentación mismo no era pertinente para el tema del contexto en el que estábamos trabajando. Entonces, en vez de que se diera quizás este tema de cohesión, de un diálogo mucho más equitativo entre el Estado y los pueblos indígenas, hemos sentido debilitada este relacionamiento, lo cual seguimos arrastrando hasta la fecha. Y por el otro lado también hemos sentido que, si bien es cierto, muchas ONGs han acompañado el proceso, han estado reflexionando y analizando, pero tampoco hubo un acercamiento con las organizaciones indígenas para decir, vayamos de esta manera o trabajemos o esta estrategia utilicemos y logremos. Lo que finalmente logramos después de los 6 talleres macro-regionales que hicimos, como es de conocimiento de todos, en los 6 talleres macro-regionales
regionales salió que reconocíamos el aporte de que se había logrado que por fin en el Perú reconocen la existencia de los pueblos indígenas. Eso sí es un logro del cual no podemos negar. Sin embargo, también en los 6 talleres macro-regionales se manifestó que necesitamos la modificatoria de la ley de consulta, sobre todo en los artículos donde hace referencia de quiénes son los sujetos de derecho. El otro tema que fue muy polémico, quién toma la última decisión, con el tema que también nos confundieron y muchas veces nos hicieron leña con el tema del derecho al voto. En ningún momento los pueblos indígenas dijimos que tenemos derecho a voto. Lo que sí hemos exigido y seguiremos exigiendo es el derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas, que es un derecho ganado en el convenio 169. O lo mismo cuando dijimos que debe de modificarse la segunda disposición complementaria de la ley, donde dice que la consulta se hace después del día siguiente de la aprobación de la reglamentación. ¿Y qué pasa desde el día donde se ha ratificado el convenio 169 y que se haya dado la infinidad de concesiones que tenemos hoy en día, como la podemos ver en la mapa de concesiones que nos encontramos? Muchas, o sea, la mayoría en su totalidad no han sido consultadas y sin embargo hasta nuestros pueblos indígenas mismos desconocemos de eso. Entonces, por todo ello es así que al finalizar el tema de la consulta nacional para la elaboración de la reglamentación, el consenso o la mayoría fue de que primero necesitamos una modificatoria de la ley para continuar con lo que es el tema de la reglamentación. Pero sabemos todos que la respuesta del Estado fue: si se retiran las organizaciones, continuamos con el diálogo. Es así que se llega con las dos organizaciones hasta lo final, con CCP y con CONAD. Sin embargo, hoy en día siento yo que nos dan la razón también, por ejemplo, en el libro que se hace sobre análisis crítico de la consulta previa en el Perú, donde hace referencia que justamente, a pesar de estas dos organizaciones continuar hasta el final del proceso, también no llegan a un tema de acuerdo ni consenso con el Estado. Entonces, hoy puedo manifestar con certeza y claridad de que la reglamentación con la que contamos para la aplicación del derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas no tiene un respaldo y no tiene una autoridad, podríamos decir, desde las organizaciones indígenas. Pero eso no quita que nosotros seguimos teniendo este derecho a la consulta, por el cual seguimos siendo vigilantes, por el cual seguiremos acompañando a nuestras organizaciones de base, a nuestras organizaciones locales, para la aplicación del derecho a la consulta. Las lecciones aprendidas entonces cabe de que necesitamos en el Perú una institucionalidad indígena clara, un tema del que no tenemos en la actualidad. Tenemos el INDEPA, solamente nos queda de nombre, no tiene las funciones con las que habíamos logrado. Entonces no tenemos en la actualidad un ente rector en políticas públicas para pueblos indígenas. Esperemos que el grupo de trabajo del que estamos trabajando pueda hacer un informe y que podamos avanzar. Entonces, si no tenemos una institucionalidad indígena, seguiremos teniendo estas falencias en la aplicación del derecho a la consulta. Por el otro lado, insistimos en que requerimos de un acompañamiento permanente de las instituciones aliadas a las organizaciones de base, porque no es posible tener una participación equitativa y horizontal cuando las limitantes muchas veces también son económicas. Por ejemplo, ver a mis dos hermanos de Loreto, de Pastaza, aquí sentados en la misma mesa, sabemos cuánto dinero cuesta llegar a Lima y muchos de los diálogos se realizan en Lima. Entonces también es una limitante, el cual tendría que prever el tema, cuando vamos a hablar del tema del derecho a la aplicación del convenio, del derecho a la consulta, prever también de que se tenga igualdad de condiciones en todos los aspectos para poder hablar de igualdad de condiciones. Y la otra lección, por ejemplo, las organizaciones que hemos aprendido también es siempre previamente trabajar lo interno. Si bien el pacto de unidad hemos tenido
los principios mínimos no negociables, por muchas ONGs criticados, por muchas organizaciones mismas, de hecho de que no, de alguna manera sentimos hoy que nos ha dado una mirada para poder defender lo que es los derechos de los pueblos indígenas. Y por el otro lado también es una preocupación del cual estamos exigiendo a las organizaciones indígenas que hasta la fecha no tengamos la base de datos. Es un tema pendiente del Estado para con los pueblos indígenas. ¿Dónde está la base de datos? ¿Cuáles son los criterios que se han utilizado para decir esta organización indígena sí es sujeto de derecho y esta no? Es un tema que nos preocupa más aún cuando hoy en día estamos hablando que en el lote 192 ya se va a empezar el tema de aplicar el derecho a la consulta, o cuando en el tema del sector de salud ya se va a empezar la consulta, no tenemos la base de datos. Por el otro lado, tampoco la guía metodológica no está siendo socializada. Si bien es cierto, hemos tenido un acercamiento al documento, pero tampoco estamos trabajando. Entonces, ¿con qué instrumentos vamos a ir al tema de aplicar el derecho a la consulta? Entonces, son temas también pendientes y retos que tenemos, y desde las organizaciones indígenas, por ejemplo, con el Pacto de Unidad, en la primera quincena de abril tendremos el segundo encuentro nacional del Pacto de Unidad con la participación de 100 a 120 dirigentes a nivel nacional, justamente para evaluar qué pasó a un año de la aprobación de la reglamentación de la ley de consulta. Y por el otro lado, para también consensuar lo que es el tema de la propuesta de la institucionalidad indígena, porque para los pueblos indígenas ambos temas van de la mano. Y finalmente, también invitar a las instituciones académicas, a las ONGs, a todos que nos sumemos en este esfuerzo de la aplicación del derecho a la consulta. Sabemos de que hace 3 años atrás no teníamos la misma agenda, muchas ONGs no la tenían en su agenda, muchas universidades no tocaban los temas. Sin embargo, en ese sentido tenemos que saludar que hemos avanzado muchísimo. Hoy en día el tema del derecho de los pueblos indígenas es una agenda que está cotidianamente en el sector público, en el sector privado. Entonces siempre también acompañar de que también haya la participación indígena tanto andina y amazónica para poder seguir construyendo una sociedad mucho más justa, más equitativa, en una sociedad en la que se respeten los derechos y todos seamos sujetos de derecho y que no nos vean como objetos. Y sabemos que los pueblos indígenas hemos aportado y seguiremos aportando para tener esta sociedad tan anhelada que queremos dejar sobre todo a nuestros hijos e hijas, pero también en un tema de equilibrio con la madre naturaleza, el cual hemos preservado y seguiremos preservando, como es el tema del agua, nuestro territorio, porque para nosotros el 70% de los alimentos que consumimos en el Perú es justamente producido por los indígenas y las indígenas que nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería. En ese sentido, animarlas y acompañarnos en este gran reto y desafío que tenemos para la aplicación del derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas. Muchas gracias.